¿Qué tal, amigos? Comprender y vivir la palabra de Dios, o sea, estar en Cristo, asegura nuestro destino eterno, al lado del Dios Creador. Una doctrina que debemos comprender cabalmente es el estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando el ser humano muere? En este punto, el mundo está saturado de toda clase de filosofías y creencias. ¿Qué dicen algunos líderes religiosos? ¿Dónde están los que mueren en pecado mortal? ¿Y dónde están los que mueren en gracia de Dios? Mire, en la Iglesia Católica se enseña que hay, llamémoslo así, lugares para entendernos, que no son lugares, pero para entendernos. Uno, cuando la persona muere, puede ir o al cielo, o al infierno, o al purgatorio, que son tres lugares, llamémoslo así, para entendernos. Vuelvo y lo repito, que no son exactamente lugares, pero para entendernos, vamos a llamarlo así. Existe el purgatorio, existe el infierno. Usted me dice, ¿y una persona que muera en pecado, para dónde se va? Ese, ¿para dónde se va? Sabemos que puede ser el purgatorio o puede ser el infierno. ¿Escuchó los titubeos de Luis Toro a la pregunta sobre el infierno? El catolicismo usa el infierno para asustar a sus seguidores y el purgatorio para explotarlos económicamente. Aún muerto el ser querido, la familia sigue pagando para pasarlo a una mejor vida. Escuchemos ahora a un protestante. Todas las almas desde hace 2000 años a nuestros días que mueren continúan llenando el infierno en el centro de la tierra. Si tú mueres hoy en la noche por un accidente, Dios no lo quiera, por una embolia, por un infarto, por un atropellamiento, por una bala perdida, por una venganza, tú desciendes al infierno a los segundos de haber muerto. El infierno es uno de los temas favoritos de Armando Alducín. Aún la mayoría de los protestantes usan el tema del infierno para ganar seguidores. ¿Qué dice la Biblia? La única fuente segura a nuestras preguntas. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como vemos, Dios forma al hombre y sopla en su nariz el aliento de vida, o sea, el espíritu de vida. Aún ante la muerte, los hombres de Dios tenían inquietudes. El justo Job hace la siguiente pregunta, Job 14:10. ¿Mas el hombre morirá y será cortado? ¿Perecerá el hombre y dónde estará él? La respuesta, versículos 14 y 15. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. Ahora veamos qué dice Dios al profeta Daniel, refiriéndose a la resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y agrega a Daniel, versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dios no dijo a Daniel que recibiría su galardón al morir. Le dijo, al fin de los días te levantarás para recibirlo, y aún ese día no ha llegado.
Ahora dos testimonios del apóstol Pablo. Primero a los Corintios 15:52, hablando de la resurrección y de la transformación en el día final, en la segunda venida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Segunda a Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está hablando aquí de la corona que recibiría en aquel día, no cuando muriera. Ahora escuchemos la voz más autorizada, pues Él nos creó. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo habla de la resurrección de los justos en la segunda venida, mas los que hicieron lo malo al fin de los 1000 años. ¿Qué dijo Cristo a los que hacen obras de caridad sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo recibirían su recompensa? Lucas 14:14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cristo habló de la recompensa en la resurrección, no al morir. Vamos ahora al registro bíblico en Hebreos 11, el capítulo conocido como el Museo de los hombres y mujeres de fe. ¿Cuándo recibirán ellos la recompensa? Versículos 38 al 40, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos aún no han recibido galardón alguno. Ahora veamos dónde está el patriarca David. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a David? Hechos 2:29 y 34. Dijo el apóstol Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está aún con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David espera por la segunda venida de Cristo, cuando recibirá su recompensa en la resurrección de los justos. Tengo preguntas para los que creen y predican un infierno eterno. Al responder, tengamos en cuenta dos puntos. Primero a los Corintios 14:33 dice que Dios no es de confusión, Dios no es Dios de confusión. Y el versículo 40 que es orden, el cielo es orden. Primera pregunta, ¿es Dios justo o injusto? ¿Castigará Dios a todos por igual? ¿Irá Dios a lanzar a un fuego eterno a todos, no importa lo que hayan hecho? No importa cuán graves hayan sido sus rebeliones o cuán leves hayan sido.
La Biblia dice claramente en los siguientes textos que Dios juzgará a cada uno según sus obras. Mateo 16, 27. Apocalipsis 20, 12 y 13. Eclesiastés 12, 14. Segunda los Corintios 5, 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, mientras vivía en este mundo, lo que haya hecho, pagará. Eso es lo que asegura aquí el apóstol Pablo. Segunda pregunta: ¿habrá resurrección? Claro que sí. La palabra de Dios no lo dice claramente. Entonces, si los buenos están en el cielo al morir, van al cielo, y los malos en el infierno, ¿qué sentido tiene la resurrección? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. ¿Los traerá dónde? Del sepulcro. Los resucitará para darles vida eterna. Hago un paréntesis. Siempre se hace la pregunta: ¿a dónde van los muertos? La respuesta es: los muertos no van a ninguna parte. Deben ser llevados al cementerio, deben ser sepultados, y allí estarán hasta que el Señor regrese para resucitarles para vida eterna o para condenación. La Biblia habla de la inconsciencia de los muertos. Eclesiastés 9, 5 y 6 dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen nada más paga. Su memoria es puesta en olvido. Nada de lo que se hace debajo del sol tiene para ellos ningún significado. Están inconscientes hasta el día de la resurrección. Tercera pregunta: ¿quiénes tendrán vida eterna? ¿Los que se salvan o los que se pierden? La respuesta es clara. Por supuesto que los que se salvan. Pero si la idea popular de que habrá un infierno eterno, entonces los que se pierden también tendrán vida eterna para quemarse eternamente. Recordemos lo siguiente: el único que tiene inmortalidad es Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, nos dice, hablando del Señor, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nosotros, queridos amigos, somos mortales. No tenemos nada en nosotros que sea inmortal. No cambiamos al morir ningún estado, porque la doctrina de la inmortalidad del alma enseña que al morir dejamos el cuerpo para convertirnos en seres espirituales. Tal cosa no dice la palabra de Dios. Cuarta pregunta: ¿castiga a Dios y después juzga? Con la idea de un infierno a los malos, para los malos al morir, entonces Dios los está castigando y luego los va a juzgar. Pues la Biblia dice en Hebreos 9:27 que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Y debo agregar que ese juicio se hará durante el milenio. Quinta pregunta: ¿se complace Dios en castigar? Si Dios va a castigar por la eternidad a los que no aceptaron su plan de salvación,
Entonces, ¿Dios es un verdugo? ¿Dios es un sádico? Y me dijo, Señor, yo no creo en el infierno porque en nuestra religión no creemos en el infierno. El infierno es la aniquilación. Y yo le enseñé Apocalipsis y le dije, la Biblia dice que por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos serán atormentados. ¿Serías tú feliz en el cielo mientras un ser querido tuyo se está quemando en el infierno? Ahora, tal vez usted se esté preguntando, ¿entonces no habrá castigo? Por supuesto que habrá un castigo para todos aquellos que se rebelaron contra Dios y según sus obras serán castigados. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí será, como dice el Señor Jesús, el lloro y el crujir de dientes. ¿Pero qué va a pasar? Veamos lo que dice Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué serán? Dice el versículo 3, ceniza, ceniza. Y ceniza, amigo querido, es algo que ya no existe. ¿A qué deberíamos temer? Dijo el Señor Jesucristo. San Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Destruir. Y destruir es hacer que algo ya no exista más. Eso pasará en el lago de fuego. Cada uno recibirá según lo que haya hecho. Cada uno será destruido a su debido tiempo. Y como dice Malaquías, no les quedará ni raíz ni rama. Raíz, el diablo, que fue el que llenó el mundo de pecado. Y las ramas, todos sus seguidores. Todos hemos escuchado la expresión Dios es amor. Y la pregunta entonces que muchos se hacen, si Dios es amor, ¿por qué va a destruir al pecador? Queridos hermanos y amigos, eso no estaba en el plan de Dios. Recuerden ustedes, el pecado es un intruso y el pecado ha traído como consecuencia entonces la destrucción del pecador. Pero ¿saben que la Biblia dice que Dios se duele en castigar? ¿Que eso no es lo que a Dios le place hacer? ¿Cómo llama la palabra de Dios ese acto del Señor finalmente en raer al pecador de la faz de la tierra, de purificar la tierra de la maldad? El profeta Isaías nos lo dice de la siguiente manera, capítulo 28, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esta es lo que la Biblia define en cuanto a lo que no es el carácter de Dios. El carácter de Dios no es destruir, pero el pecado debe ser raído de la tierra. Y Isaías llama a esta obra de Dios una obra extraña. ¿Por qué la llama extraña? Porque eso no está en el corazón de Dios. Joel 2:13 dice también que Dios se duele en el castigo. Mis queridos hermanos y amigos, el pecador no será feliz en un mundo donde no haya maldad.
Si el hombre ha vivido en la tierra de una manera desordenada, en embriaguez, en fornicaciones, un hombre maldiciente, un hombre que ha vivido en vicios, que ha vivido solo haciendo maldad, piensa por un instante, ¿será feliz en un mundo donde esto no exista? Por supuesto que no. Entonces, por amor, Dios tendrá que destruir a los pecadores. Y recuerden ustedes, Dios será muy celoso en esto, porque no permitirá que la maldad se levante dos veces. Mis queridos hermanos y amigos, es una invitación del Señor a aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, dio su vida para rescatarnos a nosotros. ¿Despreciaremos esa invitación? Es la invitación que el Señor nos hace. Él nos advierte día a día, ven a mí, extiende su mano. El Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Saben ustedes, queridos amigos, que ese tema de la destrucción final, el tema del lago de fuego, del infierno, fue un tema al cual el Señor Jesús le dedicó tiempo? Hay pasajes que hablan de ese fuego eterno, eterno porque serán eternas las consecuencias. Nunca más el pecador existirá. Queridos hermanos y amigos, la invitación del Señor es a que escuchemos su voz. Que Dios nos ayude a no ser rebeldes, a no ser reacios a su llamado. Espero que compartas el mensaje si te parece que a alguien puede ayudar. Que Dios te bendiga y recuerda, Jesús nos ama.